realizándola virtualmente. Espero que esto se pueda dar. Bueno, durante la primera y segunda semana de vida del embrión, desde la fecundación, el implante, como ustedes recordarán, hay la presencia de un disco trilaminar. Este disco trilaminar viene a ser una especie de placa que se va formando y se va realizando un doblamiento, de modo que se forma un tubo neural, ¿no es cierto? La parte superior, que será la región del cerebro, y la parte de los 2/3 inferiores, que va a ser la espina, de la espina dorsal, y la región caudal, ¿no? Durante el desarrollo del ojo va a tener lugar los dos tipos de procesos básicos. Va a haber la inducción de ciertos territorios que van a dar como resultado el esbozo inicial de los componentes principales del globo ocular y las múltiples interrelaciones coordinadas entre las diferentes estructuras oculares. Al inicio del periodo somítico, cuando están el inicio de las divisiones, aparece el neuroectodermo, ¿no? Una zona engrosada a cada lado de las extremidades anteriores de la placa neural, como se muestra en la figura. Esto es llamado campo o área ocular. Cada campo y cada área ocular comienza a evaginarse formando un surco óptico, ¿no? Este surco óptico aparece el día 22 del desarrollo y al completarse el cierre del neuroporo anterior, ¿no? Justo aquí se ve un poco mejor la zona en la que sería la vesícula óptica, ¿no? Haciendo un corte tangencial, podemos ver esta imagen. Esto sucede más o menos el día 25 de desarrollo como un esbozo óptico, ¿no? Va a aparecer la vesícula óptica. Donde se acerca al ectodermo, al neuroectodermo, que viene a ser el prosencéfalo. Aquí, por ejemplo, se observa la presencia del surco, la presencia de las vesículas ópticas, el ectodermo superficial, que viene a ser ¿no? Y la zona del prosencéfalo. La cúpula óptica va a formar en esta zona una pared doble, ¿no? Lo que al final va a ser un espacio intrarretiniano. La vesícula óptica, esta zona de la vesícula óptica, está unida a la pared del prosencéfalo por el tallo óptico, que viene a ser o pedículo óptico, ¿no? Es relativamente estrecho, es corto. Al mismo tiempo, la porción distal e inferior de la vesícula óptica se va a deprimir en forma gradual para formar una invaginación con dos capas. Una capa interna, que viene a ser y una capa externa, ¿no? Denominada cúpula óptica. Esta invaginación va a recorrer longitudinalmente el pedículo óptico y va a estar formando una hendidura conocida como la hendidura embrionaria o la fisura coroidea, que vendría a ser esta parte, ¿no? Que vendría a ser esta región en esta figura. Y en este corte vendría a ser esta zona, ¿no? La fisura coroidea. Esta va a conllevar tanto la capa interna como la capa externa de la cúpula óptica y va a lograr que se continúen con las correspondientes del pedículo óptico. En la base, en más o menos a 6 milímetros de longitud, al final de la cuarta semana de desarrollo, el primer mes, esta continuidad va a crear este túnel de paredes superiores a través de la cual va a discurrir la arteria hialoidea, la que está en el centro, ¿no? Esta arteria es una rama de la arteria oftálmica y de esta manera va a penetrar en la cúpula óptica sin tener que atravesar ninguna de sus paredes, solamente está en la parte central, como englobada, ¿no? A través de esta vesícula óptica, a través de esta fisura óptica, va a haber la comunicación de las dos vesículas, ¿no? La del ojo derecho, digamos, lo que va a ser el ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿no?
Se van a comunicar con la parte central, con el ventrículo prosencefálico, que vendría a ser esto, el prosencéfalo. El pedículo óptico se va a encontrar rodeado de mesénquima, esta parte de acá, de origen crestoneural, y de igual forma entre la vesícula óptica y el ectodermo de superficie va a haber células derivadas de la cresta neural. Estas células van a dar lugar a las células pigmentarias de la úvea. La vesícula óptica va a estar relacionada con la formación de la placoda cristaliniana, ¿no? Que vendría a ser esta. En esta región vendría a ser esta. Esta se va a invaginar y va a constituir la vesícula óptica, ¿no? Esta va a estar relacionada con la formación de la placoda cristaliniana y finalmente esta va a ser el cristalino, ¿no? Acá se ve mejor la placoda del cristalino. Esta va a ir mostrando cómo se va a ir desarrollando el cristalino a partir del ectodermo que se va a invaginar, ¿no? Aquí también se ve mucho mejor. Acá está el cristalino que ya se va invaginando. Esto es ectodermo que se invagina, ¿no? Durante el día 32 más o menos del desarrollo, la placoda cristaliniana se invagina hasta que se desprende de la superficie del ectodermo, ¿no? Formando la vesícula cristaliniana. Inicialmente esta va a presentar una cavidad en su interior, que viene a ser esta. Este fenómeno va a coincidir con la aparición del cuerpo vítreo primario entre la vesícula, este viene a ser el primario que está ubicado entre la vesícula y la cúpula óptica. Las fibras de la pared profundas de la vesícula cristaliniana se van a diferenciar para formar las fibras primarias del cristalino y se van a orientar antero-posteriormente. Estas van a ser más transparentes y de esta forma se va a ir obliterando la cavidad de la vesícula cristaliniana. Esto va a ocurrir más o menos a la 7ª semana del desarrollo. Acá también se ve. Esta zona es en la que el cristalino sigue creciendo, ¿no? A nivel de la zona ecuatorial. Esta vendría a ser la zona ecuatorial, toda esta parte, ¿no? La parte central. Más o menos imaginémonos una lenteja y la parte periférica de la lenteja vendría a ser la zona ecuatorial. Al final del periodo embrionario se van a formar las fibras secundarias del cristalino, que son estas, que se van a originar en esta zona, que es la zona ecuatorial, y se van a superponer a las fibras primarias. Estas son las fibras primarias. Aunque las fibras secundarias se van a seguir formando durante toda la vida, el cristalino va a ir aumentando de tamaño y las fibras primarias son las que se mantienen toda la vida. No sé si se entiende bien. Sí, lo entendemos, doctora. Ya. Aquí en esta diapositiva se observa la vesícula del cristalino. Va a recibir la irrigación de la arteria hialoidea, que vendría a ser esta, que también va a irrigar la retina en desarrollo. Cuando el cristalino está madurando en la vida fetal, la porción de la arteria hialoidea que cruza el cuerpo vítreo va a empezar a degenerar, ¿no? Se va a empezar a adelgazar y va a dar lugar en el adulto, si es que todavía persiste, al ligamento de Cloquet. Este ligamento se va a disponer desde la cara posterior del cristalino, que vendría a ser esta, hasta la papila, que vendría más o menos a quedar por acá. La porción proximal de la arteria hialoidea se va a convertir en la arteria central de la retina, que vendría a estar ubicada por acá. Acá se ve mejor. Esta sería en todo caso, o el rezago que queda sería el ligamento de Cloquet.
¿no? El cristalino durante su vida embrionaria está rodeada por una capa de mesénquima vascular que va a formar la túnica vascular del cristalino y esta va a tener comunicación con el sistema hialoideo y la arteria anular. El desarrollo del iris y del cuerpo ciliar. El iris se va a formar a partir del reborde de la cúpula óptica en esta zona. Va a empezar a desarrollar un poco las zonas del reborde de la cúpula óptica, ¿no? Parcialmente van a cubrir, sobre todo la parte del cristalino, la parte anterior. El epitelio iridiano va a presentar 2 capas en la cúpula óptica, ¿no? Acá se observa un poco mejor. Este vendría a ser esto vendría a ser el cristalino, esto vendría a ser la córnea, y en esta zona vendría a ser el desarrollo del iris y del cuerpo ciliar, ¿no? En esta zona también. El ángulo iridocorneal, en este caso, este vendría a ser el ángulo iridocorneal, se va a esbozar en la 6ª semana, más o menos. Hasta el 5º mes de desarrollo va a aparecer el ángulo, un relleno de tejido mesodérmico. En este tejido se puede distinguir una capa externa condensada que va a continuarse con la membrana de Descemet, que va a representar la zona del trabéculo corneoescleral. La parte interna se va a continuar con el iris. Esta tendría que ser el cuerpo ciliar. Se va a continuar con lo que tendría que ser el iris. En la región del ángulo iridocorneal van a aparecer el canal de Slem, más o menos al 3er mes, la porción longitudinal del músculo ciliar hacia el 5º mes más o menos de desarrollo, y detrás de este va a aparecer el canal de Slem y el círculo arterial del iris, ¿no? Acá se observa mejor lo que viene a ser el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es lo que va a dar origen al humor acuoso, ¿no? En sus 2 porciones. Va a continuar con el epitelio del cuerpo ciliar y con el epitelio retineano pigmentario, que vendría a ser este, y sensorial, ¿no? Al final del periodo embrionario va a comenzar a formarse el ligamento suspensorio del cristalino, que vendría a estar más o menos por acá, que es el que va a sostener al cristalino y el que va a dar lugar a la función de enfoque del cristalino, ¿no? En este estroma que está, no, hijito, no. En este estroma cercano al iris están los músculos del esfínter. No. Un momentito, por favor. En este estroma cercano al iris, en esta parte que es cercana al iris, a ver dónde les muestro esta parte. Bueno, no se observa mucho. En esta región tendría que ser. Aquí tendría que estar los músculos del esfínter y el dilatador de la pupila. En esta zona, por ejemplo, para que se pueda determinar el color de ojos, se va a dar como resultado el nivel y distribución de la pigmentación a nivel del iris. Cuanto más denso sea el pigmento en este área, el color de ojos va a ser mucho más oscuro, ¿no? Si es que la pigmentación es escasa, entonces va a haber el desarrollo en cuanto al color del iris mucho más claro, ¿no? Siendo verde, celeste, ¿no? Esto se va a notar, digamos, la coloración definitiva de los ojos desde la 6ª hasta la 10ª, hasta el 10º mes de vida del bebé, ¿no?
Entre el iris y la retina neural se encuentra el cuerpo ciliar, como hemos visto. Esta estructura tiene un músculo que va a derivar de las células de la cresta neural. Y estas van a estar conectadas al cristalino por grupos de fibras que en su conjunto va a ser el ligamento suspensorio del cristalino, ¿no? Lo que llamamos la zónula. Entre la sexta y séptima semana vamos a ver cómo la retina, la córnea y la membrana pupilar y la cámara anterior van terminando su desarrollo. En esta, por ejemplo, se va notando de manera paralela el esbozo del rostro, ¿no? Como ya se va formando. Recordemos que el desarrollo embrionario es un desarrollo en conjunto, ¿no? No es que termina de desarrollarse el ojo y luego recién empieza el desarrollo del rostro, ¿no? En forma paralela se van desarrollando los demás órganos también, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la retina a nivel de la cúpula óptica está compuesta por dos hojas, ¿no? Habíamos visto. Una hoja interna y otra externa, ¿no? La interna es una de epitelio poliestratificado que va a dar lugar a la retina neural, y la externa está formada por 2 a 3 capas, ¿no? Acá se nota un poco más. Estas 2 capas son pseudoestratificadas, tiene un esbozo de la lámina pigmentaria y empieza a formarse un poco de la lámina pigmentaria. Y las 2 hojas están separadas por el espacio intrarretiniano, ¿no? Que vendría a ser ¿no? Antes del nacimiento este espacio va a desaparecer, aunque la unión no es totalmente firme, ¿no? Acá se nota mucho mejor. Esto está bajo la influencia del cristalino en desarrollo. La capa interna o futura retina neural va a proliferar y va a dar lugar a la retina neurosensorial. Esta zona va a contener los fotorreceptores y los cuerpos celulares de las neuronas, las que son bipolares y ganglionares. Recordemos que la parte de células ganglionares son las que son mucho más sensibles y son las que van a llevar el impulso y el estímulo visual hacia el cerebro, ¿no? Las células de la capa externa o de la lámina pigmentaria de la retina no se van a diferenciar en neuronas durante el periodo prenatal, y en la vida postnatal algunas de estas células van a mantener propiedades de células madre. A partir de ello está haciéndose varios estudios para ver, por ejemplo, el tipo de tratamiento en casos de maculopatías, ¿no? Hasta el momento no hay, digamos, una respuesta a esto, pero sí se están haciendo, por ejemplo, parches de mácula en cuanto a tratamientos frente a agujeros maculares, por ejemplo, ¿no? Se considera, por ejemplo, que la melanina o algún producto asociado va a regular el desarrollo de estas capas neurales. La diferenciación de los distintos tipos celulares en la retina va a comenzar cuando aumente la población celular de esta. Existen 2 gradientes principales de diferenciación retiniana. Primero va a discurrir verticalmente desde las capas retinianas internas hacia las externas. El segundo va a alcanzar un modo horizontal desde la parte central hacia la periferia de la retina. Es un desarrollo centrífugo. Esto va a aparecer de acuerdo a las capas de colágeno que van a ir elaborando los fibroblastos y van a ir separando lo que es la capa pigmentaria de la capa coriocapilar. A ver, sí. El desarrollo de la córnea aquí, por ejemplo, vemos después de invaginarse la vesícula cristaliniana, el ectodermo de la superficie va a continuar, ¿no? Y esto va a ser ahora la vesícula cristaliniana, la que va a introducir la transformación del ectodermo de superficie y va a dar lugar a la córnea, ¿no? Entonces la córnea tiene un desarrollo a partir del ectodermo, ¿ya? En su desarrollo van a participar también células de diferentes orígenes.
Pero básicamente la córnea viene a tener un origen de ectodermo, ¿ya? Eso ténganlo claro. Así, por ejemplo, el epitelio externo corneal es derivado del ectodermo, ¿verdad? De la superficie, ¿no? Además, las células que están derivadas de la cresta neural están situadas alrededor de la cúpula óptica y van a migrar y van a dar lugar a la parte del endotelio corneal, es decir, la parte interna de la córnea, lo que es cúpula óptica, ¿ya? Pero lo que es superficie corneal está derivado del ectodermo. Una vez formado el endotelio corneal, es decir, la capa más interna de la córnea, va a comenzar a secretar ácido hialurónico, con esto va a aumentar el grosor del estroma, que viene a ser la parte más gruesa de la córnea, la que tiene mayor cantidad de agua, y posteriormente va a segregar hialuronidasa, con lo que va a terminar la emigración y va a disminuir el grosor de la córnea. Se va a deshidratar un poquito y baja el grosor de la córnea. Cuando hay las oleadas de las células derivadas de la cresta neural, van a empezar a crecer desde el limbo, entre el epitelio y el endotelio, lo que va a formar el estroma de la córnea, ¿no? Que viene a ser la parte más gruesa. Esto sucede rápidamente y en pocos días, y comienzan a sintetizarse las fibras de colágeno, ¿no? Al final la córnea presenta de afuera hacia adentro, primero el epitelio externo, luego está la membrana de Bowman, luego está el estroma, y luego la membrana de Descemet y el endotelio corneal. Entonces el endotelio, estábamos hablando que procede de la cresta, ¿no es cierto? Y el epitelio corneal procede del ectodermo, ¿no? Finalmente, la córnea tiene que transparentarse, ¿no? Esto se va a conseguir con la eliminación del agua de exceso que tiene el estroma y a través de la tiroxina que produce la deshidratación completa del estroma corneal, se va a lograr esta transparencia. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en relación al desarrollo de la córnea, se va a formar una membrana pupilar que vendría a ser esta, que es como un enmayado, ¿no? Enfrente del lente. Esto va a suceder más o menos el tercer trimestre, ya cuando está finalizando el embarazo, comienza a desaparecer esta membrana pupilar y de esta manera se comunican las cámaras anterior y posterior del ojo. A ver, esta muestra el desarrollo de la esclera. Esta esclera se desarrolla a partir del mesénquima, que va a rodear la vesícula óptica. Son derivados de la cresta neural y la esclera se continúa con la dura madre, que va a rodear al nervio óptico, y la coroides con la aracnoides y la pía madre. En cuanto al desarrollo del cuerpo vítreo, el mesénquima que rodea la vesícula óptica va a penetrar en el interior de la cúpula óptica a través de la hendidura embrionaria y va a formar el vítreo primario, que este vítreo primario se va a situar entre la retina y el cristalino. Aquí, por ejemplo, se han encontrado células mesenquimales, fibrillas, producidas por la superficie interna de la retina y por la cara posterior del cristalino. Es bastante rico en ácido hialurónico y en glucosamina. En cuanto a la parte anterior, los párpados y las pestañas, los párpados van a comenzar a verse durante la 7ª semana como pliegues de piel, que se van a formar de manera excéntrica de la córnea. Van a crecer sobre el ojo hasta que se encuentran y se fusionan al final de la 9ª semana. Esta fusión va a permanecer hasta el 7º mes de gestación más o menos, y solo implica las capas epiteliales o las capas del epitelio de los párpados nada más. En estas imágenes observamos, por ejemplo, cómo esta fusión empieza a abrirse, ¿no? Más o menos esta es la semana 28. Las pestañas se van a empezar a esbozar y las pequeñas glándulas del borde palpebral también se empiezan a diferenciar.
el espacio entre la cara anterior del globo ocular y los párpados. Esto viene a ser el saco conjuntival y eso está recubierto por la conjuntiva. Al abrirse los párpados, recubren la parte anterior de la esclera y el epitelio superficial de la córnea. En la fase de fusión de los párpados, a partir del ectodermo lateral superficial, van a comenzar a crecer varias invaginaciones y estas van a formar las glándulas lacrimales. Estas glándulas lacrimales están distribuidas en los párpados, ¿no? En el espesor de los párpados. Esto va a llegar a producir una secreción acuosa que va a llegar a la superficie externa de la córnea y va a pasar hacia la fosa nasal a través del conducto nasolacrimal. Las glándulas lacrimales no están del todo desarrolladas al nacimiento, estas van a empezar a producir más o menos sus lágrimas a la sexta semana postnatal, ¿no? Al cuarto mes se va a ver la diferenciación del músculo esfínter, la atrofia de la túnica vasculosa del cristalino, la formación de la capa media de la coroides, la vascularización inicial de la retina, la aparición del canal de Slem. Al quinto mes hay la diferenciación de la curvatura corneal, se va a completar la formación de la coroides y va a haber la diferenciación de la esclera también, ¿no? Al sexto mes va a haber la formación de la porción circular del músculo ciliar, la reapertura de los párpados, la diferenciación del músculo dilatador de la pupila. En el séptimo mes, como habíamos visto, se completa la vascularización del iris mesodérmico, el comienzo de la atrofia de la membrana pupilar. Al octavo mes se completa la retina sensitiva, excepto la región macular. Hay desaparición del sistema vascular hialoideo, la pérdida de la arteria hialoidea central. Y al noveno mes desaparece la membrana pupilar. Ya se va diferenciando lo que es la pupila, el iris, y hay la medulación del nervio óptico hasta la lámina cribosa. En cuanto al desarrollo del nervio óptico, los axones de las células ganglionares de la retina neurosensorial van a crecer hacia el tallo óptico. Y de esta manera la cavidad del tallo se va a ir cerrando, se va a ir obliterando. La aparición de los axones de la pupila futura se va a observar más o menos a los 44 días, más o menos. Las células del pedículo óptico que rodean cranealmente estas fibras y a la arteria hialoidea, más o menos durante el segundo mes de desarrollo, van a comenzar el cierre de la hendidura embrionaria que vimos en un inicio, debido a que empiezan a crecer los bordes del pedículo óptico. Inicialmente se va a fusionar por la porción intermedia y posteriormente el crecimiento de los bordes del pedículo óptico. Se va a extender en sentido proximal y distal también, ¿no? Y se va a ir cerrando todo el pedículo. Hasta que más o menos a la semana séptima del desarrollo se observa el quiasma óptico. A partir del cuarto mes de desarrollo va a empezar la regresión de la arteria hialoidea, las vainas meningias van a estar definidas, igual que la dura madre. En los meses más o menos quinto y sexto de desarrollo se va a completar la vascularización del nervio óptico y los vasos que van a formar también el círculo arterial de zinc. Donde hay varias anastomosis, ¿no? En el séptimo mes se va a formar la lámina fibrosa, la fibrosa de la lámina cribosa. A la vez va a comenzar a desarrollarse los vasos retinianos. En este estadio, el proceso de mielinización va a alcanzar el quiasma y esto en sentido distal hacia el globo ocular, ¿no? Y al noveno mes ya está todo desarrollado, incluso las fibras del nervio hasta la lámina cribosa, ¿no? Como habíamos visto. Y este cuadrito es bastante importante para determinar bien el origen embrionario de las estructuras oculares. Por ejemplo, el ectodermo superficial, ¿a qué da origen? Al cristalino, da origen al epitelio de la córnea, a la conjuntiva, a las glándulas lagrimales,
al sistema de drenaje y el humor vítreo, ¿no? El ectodermo neural da lugar al humor vítreo, a la retina, al epitelio del iris, el cuerpo ciliar, músculo dilatador, el esfínter pupilar y el nervio óptico. El mesodermo paraxial asociado va a dar origen a lo que es todo de relleno, ¿no? Los vasos sanguíneos, la esclera, la vaina del nervio óptico, el músculo ciliar, los músculos, ¿no? El estroma del iris, los músculos ciliares, la grasa orbitaria, los ligamentos, las estructuras de la órbita y el tejido conectivo del párpado superior. El mesodermo visceral, las paredes, papito, gracias. El mesodermo visceral, las paredes inferiores y externas de la órbita, la placa orbitaria, el maxilar superior, el tejido conectivo del párpado inferior. Casi todo lo que es mesodermo es casi de relleno, ¿no? Como ustedes lo ven. Y bien, esta sería el desarrollo embrionario del globo ocular. No sé si tienen preguntas. Doctora, disculpe, ¿en qué mes es más frecuente que desarrollen patologías congénitas oculares? Bueno, dependiendo digamos, de la estructura del globo ocular, va a depender la patología que se produzca. Por ejemplo, si estamos hablando de cataratas, ¿cuál sería más bien el tegumento que está alterado? ¿El ectodermo, el mesodermo o sería el prosencéfalo? ¿Qué más o menos piensas, Gabriela? Sería el ectodermo. Si habláramos, claro, sería el ectodermo, ¿no? Porque el cristalino deriva del ectodermo, ¿verdad? Y entonces es así, se va dando de acuerdo a las alteraciones en cualquiera de los tres tegumentos, las diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, alteraciones a nivel del iris, probablemente estén derivadas ¿de qué estarían derivadas, Gabriela? Si estamos hablando de iris. También del ectodermo, doctora. Esto sería ya del prosencéfalo, ¿no? No sé si recuerdas una de las imágenes en las cuales aparece el inicio del neuroectodermo. Mira, espérate, acá creo que lo tengo. Acá está. Coroides. Este sería el neuroectodermo, ¿no? Espérate un ratito. El ectodermo neural sería, ¿no? A ver, acá estamos. Acá, por ejemplo, vemos el ectodermo neural que tiene como origen embrionario la estructura del iris, ¿no? El epitelio del iris, ¿no? El ectodermo superficial, el cristalino, ¿no? Ahora, por ejemplo, problemas a nivel de párpados, por ejemplo, alteraciones en cuanto a vías lagrimales, por ejemplo. Estaríamos hablando de qué alteración en qué tegumento. A ver, vamos a preguntar. Mesodermo, doctora. Adelante, Gabriel. Sería del mesodermo paraxial asociado. Sería del mesodermo paraxial asociado. Así es, muy bien. Así, entonces, más que en el mes o la semana de desarrollo, tendríamos que ver más bien cuál es el tegumento que está fallando, ¿no?
para determinar el origen de la patología o el origen de la alteración, ¿no? De desarrollo. No tanto así el mes de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, tenemos bastantes niños que nacen con problemas a nivel de vía lagrimal, pero estos llegan a término, ¿no? O sea, el embarazo llega a término. El problema está a nivel del tegumento, ¿no? El problema sería mesénquima visceral, ¿no? Que es donde está los párpados y la vía lagrimal, ¿no? Entonces, ahí es donde en la movilidad y en el oleaje de las células de la cresta neural se han producido alteraciones, ¿no? Entonces, no hay una migración adecuada y es por ello que no hay una formación adecuada de la vía lagrimal, ¿no? No sabemos exactamente en qué fecha del tercer trimestre, que es cuando está terminando de formarse la vía lagrimal, pero sabemos que el tegumento que falla es el mesénquima, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver la parte anatómica, pero no sé si nos va a alcanzar porque ya va a empezar la evaluación de ustedes. A ver, un momentito, vamos a ver si podemos pasarlo. Al menos vamos a ver el videíto de anatomía en todo caso. Hola. A ver. Ahí se está visualizando la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Como hemos dicho antes, los globos oculares se encuentran dentro de una oquedad, un espacio óseo formado por huesos del cráneo y de la cara que conocemos con el nombre de órbita. Como veremos a continuación, dentro de la órbita se encuentra el globo ocular rodeado por el conjunto de los llamados músculos extrínsecos del ojo que van a facilitar los desplazamientos en los distintos planos y ejes del aparato visual con el fin de abarcar un campo lo mayor posible. En cuanto a las órbitas, como ya en su día estudiamos el esqueleto de la cabeza, podemos ver que son estructuras lógicamente pares y dobles, situadas a ambos lados del hueso etmoides y que están formadas por la confluencia de huesos del cráneo y de la cara. De ahí que podemos identificar una serie de paredes que vamos a describir en esta figura. El techo está formado por la porción horizontal del frontal, el suelo por el hueso pómulo o cigomático y por el maxilar. La parte posterior vemos que asoma un pequeño fragmento del hueso palatino. En cuanto a la pared interna, vemos que está formada por el hueso maxilar, lagrimal, etmoides y al fondo el ala menor de la esfenoides. Y la pared externa está formada por el cigomático o malar y por atrás podemos encontrarnos, y encontramos de hecho, el ala mayor del hueso esfenoides. En esta parte es muy importante saber cuál de las estructuras es la más frágil en la parte de la cavidad ósea. La parte más frágil es la lámina papirácea, ¿no? Que muchas veces en un traumatismo puede fracturarse y puede ocasionar el enoftalmos del ojo, es decir, el hundimiento del globo ocular en la zona de la lámina papirácea.
Aprovechando esta imagen, fijaros cómo entre las dos alas del esfenoides encontraríamos la hendidura esfenoidal y entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar, la hendidura esfenomaxilar. Al fondo, en la parte interna de la órbita, que como veis tiene forma de pirámide cuadrangular, cuya base está en la cara y el vértice se localiza al fondo de la misma órbita, vemos que aparece el foramen u orificio óptico a través del cual pasará el nervio óptico y la arteria oftálmica. Bien, en cuanto a estas estructuras, estos huecos, fisuras, oquedades, fisuras y orificios, e incluso fosas, podemos establecer que su existencia se debe al paso de nervios y vasos fundamentalmente. En cuanto a la fisura esfenoidal, en este punto podemos encontrar nervios de los pares craneales número 3, el 4 que es el patético, que es el oblicuo mayor, el sexto que es el motor ocular externo y la rama oftálmica del par quinto que sabéis que es el trigémino. Además, a este nivel también encontraríamos la vena oftálmica superior. Con respecto a la hendidura esfenomaxilar, aquí encontraríamos la rama maxilar del nervio craneal número 5, que es el trigémino. Y en cuanto a la fosa lagrimal, encontraríamos el saco lagrimal, que se continuaría hacia abajo con el conducto lácrimo-nasal. Aquí vamos a resumir lo que acabamos de comentar. El foramen óptico contendría, que ya sabéis que se encuentra en el ala menor del esfenoides, el nervio óptico y la arteria oftálmica. En la hendidura esfenoidal encontramos los nervios de los pares craneales 3, 4 y 6. Estos son oftálmicos y luego el quinto par, que es el trigémino, su rama sensible oftálmica. También encontramos la vena oftálmica superior. En cuanto a la hendidura esfenomaxilar, encontraríamos la rama maxilar del trigémino y la fosa lagrimal contendría el saco lacrimal y más hacia la porción caudal el conducto lacrimonasal. Bien, otra estructura que tiene mucha importancia en cuanto a la protección del globo ocular son los párpados. Los párpados, como vemos, son pliegues de piel que protegen el polo anterior del globo ocular, que están formados por una serie de capas que en los bordes libres tienen unas pestañas con sus respectivos folículos pilosos y glándulas sebáceas, y que la estructura está formada por los siguientes elementos que veremos ahora a continuación. Además, en esta estructura podemos identificar que en el canto interno del ojo hay sendos orificios en cada uno de los párpados a través de los cuales va a drenarse la lágrima producida a nivel de las glándulas lagrimales. Como hemos dicho antes, el aparato muscular extrínseco, en una vista axial del ojo desde arriba, vemos algunos de los músculos que se van a responsabilizar de los movimientos del globo ocular. Aquí los vemos en una proyección frontal o en un plano frontal del globo ocular. Bien, en cuanto a los párpados, ya sabéis que hay un párpado superior y un párpado inferior. Bien, chicos, hasta aquí vamos a dejar la parte anatómica para continuar en la siguiente sesión. En un minuto más debe aperturarse el aula virtual para ustedes. La evaluación, que es una pequeña evaluación que contiene 5 preguntas. No sé si pueden ingresar de una vez al aula virtual porque se apertura a las 20:48. Doctorita, disculpe, no se encuentra en el aula virtual aún el quiz. Solo No, se visualiza. está escondido. Espera un ratito, está escondido. Por favor. Quiero entrar al aula virtual, a ver.
voy a mostrar. Vamos a hacer como una prueba en realidad porque ha cambiado un poquito el sistema del aula virtual. Ya, ahora lo pueden ver. Sí, doctora. Sí, doctora, ahora sí. Ya. Entonces empiecen a resolverlo, por favor. Esa va a ser una forma de